Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bien, ya me conocen, mi nombre es René Hernández, José René Hernández, y traigo lo que es la reflexión de la palabra. Hermanos, hoy en día quiero decir lo siguiente. Abremos el internet o vemos las noticias y las noticias espectaculares o lo más llamativo es, vemos de guerras, hablamos de la farándula o vemos la farándula, vemos por los medios en que el mundo se mueve como la gente que se mueve en ese medio como los artistas, ¿verdad? Viven una vida, hermano, algunos de ellos rodeados de personas pero vacíos por dentro. Estaba viendo yo documentales hace poco acerca de algunos políticos allá en México y de algunas personas que se mueven dentro del medio ilícito, ya sabe usted, rodeados de muchos lujos, autos, Porsches, de grandes marcas en sus casas, con grandes cantidades de dinero pero sin poder lucirla, no pueden usarlo. Políticos, gente de dinero que ha hecho mucho dinero a través de las artimañas del engaño, pero qué triste que ellos no pueden salir a tomarse un café, a compartir con amigos. Es triste no tener una vida apacible, una vida de paz, de tranquilidad. Muchas personas así viven, hermanos. Déjenme decir lo siguiente. Cuando Jesús empezó a caminar, a predicar, no lo hacía en carros lujosos, hermano. No había carros en aquel tiempo, obviamente, ni caballos blancos de guerra. Jesús caminaba y le seguían los discípulos que él había seleccionado. Y la gente le seguía. Déjeme decirle, muchos tienen la imagen de Jesús, una persona muy delgada. E inclusive lo pintan en el vitrino, ¿no? Mire, era una persona fortalecida, una persona que hacía ejercicio porque caminaba mucho. Cuando Jesús va llegando, camina, va pasando por la ciudad y él va a producir un impacto. Cuando Jesús pasa, algo sucederá. Déjenme decir lo siguiente. El tema que tenemos, cuando Jesús pasa, nada ya va a ser igual. Déjenme decir lo siguiente. Vaya usted conmigo, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 19 y 10, versículo 10. Lucas 19, 10. Si lo tiene conmigo, pues se me pasará. Dice su palabra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué interesante. Los invito a orar. Padre eterno, gracias te damos por esta palabra, pidiéndote, Señor, que
esta semilla pueda entrar en nuestro corazón, podamos meditarla, Señor, podemos comprenderla, pero también podamos, Señor, vivirla, poder, Señor, enseñarla. Padre, a cada uno de nosotros, Señor, te pido, Padre, que quites cualquier distracción que venga a obstaculizar tu semilla, para que tu palabra pueda entrar, y la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Gracias te damos, Señor, porque tú has traído a mis hermanos con el fin de poder, Señor, ser bendecidos por ella misma. Gracias, ponemos esta enseñanza en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, pues vamos a lo que es la Biblia. Y ahí mismo en el capítulo 19 vamos a ver un tema. Cuando Jesús pasa, nada queda ahí, nada va a ser igual ya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, fíjense bien, aquí vamos a entender algo. Zaqueo era una persona que era un jefe de publicanos, era un recaudador de impuestos, era visto por el pueblo judío como una persona traidora, como una persona traicionera. ¿Se puede imaginar que usted vaya y quiera ir a comer a un lugar y usted trae su plato con su familia y que la gente se pare, le murmure, le vea mal? Zaqueo era una persona así. Zaqueo tenía un problema y tenía un deseo. Zaqueo no era bien visto por el pueblo judío, y era llamado, o era denominado, y era etiquetado como un pecador. Por lo tanto, era repudiado por sus propios hermanos judíos. Él tenía un deseo. Era rico, tenía posesiones, tenía mucho dinero, y no era cualquiera, era jefe de publicanos. Pero mira qué triste, no podía disfrutar de aquellas cosas que son tan sensibles, tan simples, que nosotros podemos disfrutar. ¿Sabe que las cosas más sencillas son gratis? No podemos ir a la tienda, a la gran tienda, a la Lechivia, a comprar una libra de ternura, 1 kilo de amor. ¿Es cómo? Y mire, el hombre busca y busca y busca la felicidad, y entre más la busca, en las riquezas no la encuentra, hermano. Así que la condición de Bartimeo era la condición número 1, su condición pecaminosa. Pero vamos a continuar qué es lo que sucede y qué es lo que acontece en esta escritura. Procuraba, dice el 3, pero procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siempre cuando una persona quiere, hermanos, conocer al Señor, siempre va a haber un obstáculo. En Zaqueo, su estatura, pero también la multitud. Y recuerde que también es etiquetado porque es considerado como un pecador. Y corriendo, dice la palabra, y corriendo de delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Una vez más, obstáculos. Muchas veces, hermanos, cuando quiere venir uno a Cristo, los primeros obstáculos son obstáculos vamos a decir exteriores, y hay obstáculos interiores. Pero aquellos obstáculos exteriores, qué triste que también vienen obstáculos de la familia, los obstáculos de los amigos, las críticas inmediatas, no luego. Cuando uno viene a Cristo,
lo primero que vamos a ver son críticas, hermano. Nos etiquetan. Mira, qué triste es esto, pero así es. Siempre hay obstáculos. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira, hermano, cuando el Señor pasa, siempre algo va a acontecer, algo va a suceder, hermano. Pero hay personas que van a ver o van a mirar a Jesús de lejos. Otros quizás lo están viendo y están pensando, pues hace bien, pero muy pocos van a querer buscarle, pocos van a querer encontrarle. Había obstáculos, la estatura, había obstáculos, la multitud, pero su corazón necesitaba y deseaba un cambio. Cuando ve un árbol sicómoro, inmediatamente él sube. ¿Sí? Cuando una persona de verdad quiere conocer al Señor, necesita ese cambio en su vida, no debe haber ningún obstáculo. Y si lo hay, siempre buscará una solución para poder conocer al Señor. Vamos a ver que una persona que realmente ha creído en el Señor va a tener una genuina conversión, va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Miren, vamos a descubrir entonces cuál era el problema de Zaqueo, el deseo de Zaqueo. Tenía riquezas, tenía bienes, tenía poder, sí, pero algo le faltaba. Algo estaba faltando dentro de su corazón. Cuando él da frutos dignos de arrepentimiento, entonces acontece que la gente que lo tachaba, que lo miraba como un pecador, ahora está viendo su propia transformación. Hay muchas personas que intentan o quieren o dicen de palabra: sí, yo le sirvo al Señor, pero no se ve su fruto, no se ve acción. Zaqueo inmediatamente reconoce su pecado, sabe y reconoce su condición pecaminosa y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo fue esto? Regresando 4 veces si a alguien le había faltado. Inmediatamente la gente pudo ver una transformación física, no de palabra. Jesús, en este momento, aparte de ofrecerle la salvación, Jesús está devolviéndole su dignidad. Ese era su secreto. Devolver su dignidad. Y saben, no nada más devolver su dignidad, sino tener aceptación con el pueblo a que él amaba, ese pueblo, al pueblo judío. Muchas veces, quizás nosotros también, en nuestra vida pasada, hayamos ofendido, hayamos hecho trabajos que no le agradaban al Señor. Y muchas veces deseamos y queremos ser aceptados por la familia, ser aceptados por los amigos. Pero cuando ven a una persona transformada completamente en su vida, sin hablarlo, sino en acción, físicamente, muchas veces se predica, hermano, más de esa manera que de palabras, ¿sí? El pueblo judío decía que amaban al Señor, y él reprendió con la palabra, porque les dijo: este pueblo nomás de labios me honra, pero su corazón estaba ¿qué? Muy lejos. ¿Cuántas veces vemos ese tipo, verdad, de posiciones donde se habla pero no se actúa? ¿Sí? Y es una realidad. Así que cuando Jesús pasa por su lugar, por tu lugar,
va a haber cambios, va a haber una transformación, va a haber salvación, va a haber una restauración, y lo vimos precisamente en este hombre, en Zaqueo, que ante los obstáculos no se quedó en una posición, sino buscó la manera de poder resolver, de conocer al Señor. ¿Cuáles son tus obstáculos en esta tarde, en esta parte del día? ¿Cuáles son, vamos a decir, a lo que usted le pone algún tipo de excusa? ¿Cuáles son tus excusas? Les llamamos obstáculos para venir a Cristo. Mañana quizás, ¿quién te asegura el mañana? Vamos a continuar, porque cuando Jesús pasa, siempre va a transformar y va a cambiar la vida de aquellos a los cuales se presenta. Jesús pasa, pero muchos los ven de lejos, pero pocos han decidido buscarle de verdad. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo que estamos, 18, y vemos el capítulo 35, vamos a ver a Bartimeo, si lo tiene usted. Bartimeo, el ciego. Si lo tiene, me lo dice. ¿Lo tenemos? Ahí nomás a un ladito está. Dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijo que pasaba, que era Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, porque él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, dijo lo siguiente: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza. Vamos a entenderlo esto. Esto está en el libro de Lucas. Pero hermanos, como los evangelios son complementarios, se complementa lo que le falta a uno. En Marcos 10, 46 viene algunos detalles que no están mencionados aquí. Por ejemplo, Bartimeo era llamado ahí con un nombre, era hijo de Timeo, y la palabra Timaios viene de la palabra Timaios, que significa el hijo del admirable. Cuando pasaban por ahí, miraban a esta persona que estaba evidente y se burlaban, porque decían: mira cómo está el hijo, ¿verdad?, del admirable. El pueblo romano, cuando miraba y cuando hacía una investigación de una persona que estaba pidiendo, vamos a decir, limosna, y se daba cuenta que era genuino, le daban una capa para sustento, y la capa de ellos era una posesión que cuando la gente pasaba decía: es genuino, es un genuino pordiosero. Sí lo es. Esa capa le servía a él para cubrirse de las inclemencias del tiempo, pero también a la vez para obtener lo que le daban, lo que le tiraban, por así decirlo. Por lo tanto, era considerado su estado pecaminoso, era considerado como un hombre que estaba porque había supuestamente cometido algún agravio ante Dios. Estaba ya etiquetado, era una condición. A la aplicación de hoy en día, podemos ver que está relacionado con lo que es la ceguera espiritual. Dice su palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, pues esas se tienen que entender por medio del Espíritu de Dios. Pocas palabras, le son locura. Cuando usted le comparte del Señor a una persona que no conoce a Dios, lo va a juzgar de loco, le va a sacar filosofía, le va a sacar tanta barbaridad, y él no va a poder entender, se va a burlar, porque el hombre que es natural, que no tiene el Espíritu de Dios, todo esto que usted le habla,
es vano. Porque todo ello se tiene que entender por medio de lo que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero Bartimeo era evidente, pero tenía algo bueno, o sea, oía. Y cuando escuchó que Jesús pasó por ese camino, saliendo de Jericó, o a la entrada de Jericó, uno dice saliendo de Jericó, otro lo dice entrando a Jericó. El caso es que Jesús va pasando. Y cuando va pasando el Señor, él creyó y gritó, dio voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso significa que era conocedor de la ley, porque se esperaba un Mesías, se salvaba un Redentor, por lo tanto se esperaba un Redentor. Eso significa, hermanos, que Bartimeo estaba creyendo. Inmediatamente vamos a ver su condición. Era una ceguera espiritual. A la vez, él pudo oír y pudo creer, pero procuraba, vamos a entender lo siguiente. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que era Jesús de Nazaret. Recuerde que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Entonces, cuando oyó que Jesús estaba en el camino, él estaba sentado y gritaba y daba voces, y dijo lo siguiente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así gritaba, y los discípulos o la multitud y la gente lo rechazaba. Le decía que callara y él gritaba más recio. Pero estaba sentado. Cuando una persona está sentada, no llega a ningún lado. Cuando una persona está sentada y continúa sentada por años en su vida, es una persona que no tiene meta, no tiene dirección para llegar a un lugar. Déjenme decirle que Bartimeo aclamaba al Señor, aclamaba a Dios, aclamaba a Jesús, porque reconocía que Jesús venía de Dios, reconocía que era el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, por todos los profetas y la ley. Y vamos a continuar. Entonces dio voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante reprendían para que callase. Otra vez los obstáculos, ¿sí? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniendo, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, le dio alabanza a Dios una vez más a través de Cristo. Cuando Jesús pasa por tu camino, pasa por tu casa, cuando tienes ese encuentro, algo va a suceder. Jesús, en este caso, Bartimeo recobra la vista, entiende. No nomás eso. Una vez que vio, muchos cuando obtienen un beneficio del Señor, recuerden los 10 leprosos, solamente uno vino, ¿sí? Agradecido. Bartimeo continuó siguiendo y obedeciendo al Señor. Cuando Jesús pasa, la vida cambia, la vida es transformada de muchas formas, de muchas maneras, como lo estamos viendo. Vamos al tercer relato, y este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9. Si lo tiene ahí, me hace saber. Lucas, capítulo 9, 43 al 48. Si lo tiene, me dice. Dice lo siguiente: pero una mujer que padecía flujo de sangre, en el contexto habla que Jesús andaba en el mar y caminaba cerca de la orilla del mar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a entender esto. Su condición pecaminosa tenía una enfermedad
de origen inmundo según los judíos. ¿Sí? Había gastado de todo, con todo de médico, había quedado en la miseria. Y no nomás eso, había perdido su trabajo y su familia por la razón de que estaba aislada. Cuando una persona tenía lepra o tenía un tipo de enfermedad inmunda, no podía estar en el pueblo. Tenía que estar, ¿verdad?, marginada para no infectar o para no dañar al pueblo. Por lo tanto, estaba desolada, desahuciada. Era una mujer que estaba enferma y sin esperanza. Pero otra vez, cuando Jesús pasa por tu camino, cuando Jesús pasa por tu ciudad, cuando Jesús pasa por tu vida, ya nada va a ser igual. Una vez más, había mucha gente ahí, pero ella tuvo esa fe, ese deseo de conocerle. Cuando la persona quería entrar hacia la ciudad con una enfermedad inmunda, sabe que era un suicidio, porque donde la viera y la reconociera, era muerta a pedradas inmediatamente. Esa era lo que hacía, lo que decía la ley, tocante quien quebraba esta ley. La paga del pecado era la muerte. Y en este caso, ella estaba infringiendo lo que era la ley que se daba en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que sucede con ella. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo porque por causa le había tocado y cómo al instante había sido salvado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una vez más, voy a terminar por lo siguiente. Cuando Jesús pasa, va a cambiarlo todo. Pero con una vez más, muchos son espectadores. Solo aquellos que verdaderamente quieren experimentar ese cambio, entonces, hermanos, no va a haber obstáculo, no va a haber pretexto. Siempre va a haber la forma y la manera de poder llegar hasta el Señor. La mujer, sabiendo que podía morir, dijo, si yo tan solo fuera, ni siquiera hablar con Jesús, dice, si tan solo yo tocare el borde de su manto. Y fue donde estaba la multitud y la gente agolpaba, era amotinada, todo el pueblo, ella iba por allá, sigilosamente. Iba llegando poco a poco, quizás ultrajada, quizás golpeada, quizás pisada, iba llegando, iba caminando, iba avanzando por abajo, quizás a gatas. Déjeme decirle, cuando llega Jesús, tocó el pan. Jesús sabía quién era, pero preguntaba, ¿quién me ha tocado? Para hacer fuerte esto que el Señor iba a hacer en la vida de esta mujer. Jesús, a través de la acción de ella, le da la salvación, le da la sanidad, y ella obtiene lo que es el beneficio, el amor, el perdón, y Dios la restaura. Cuando Jesús pasa, algo va a suceder. Jesús está pasando por tu ciudad, Jesús está pasando por tu casa, Jesús sabes que está pasando por tu iglesia en este momento. La pregunta queda así: ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a ser un espectador como todos? ¿Vas a estar viendo y vas a decir sí, pero no das un paso, ¿sabes?, de fe? Déjame decirte, Zaqueo se subió a un árbol y llamó la atención a los señores, porque su fe tuvo una acción.
No se quedó como todos de la multitud, aunque tenía impedimentos. Bartimeo gritó y aclamó, ¿sí? Aunque tenía sus impedimentos. Estaba sentado, pero cuando creyó se puso en el camino. ¿Sabe? Muchas veces estar sentado, estar oyendo de Jesús, pero hizo una acción, se puso en el camino. ¿Sabe? Jesús está en el camino. ¿Sabes qué representa el camino? El mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie tiene la paz y nosotros. Ella fue beneficiada, o él fue beneficiado, perdón, con la restauración, con la sanidad y su dignidad, porque era hijo de Timeo y Dios le devolvió una vez más, Jesús le devuelve también su dignidad. Y la mujer de flujo de sangre, desahuciada, en pecado, en apariencia. Y mira, déjame decirte, había perdido su familia, ha perdido su trabajo, pero ella creyó. Dice su palabra que muchas viudas habían Sarepta, pero una tenía la fe suficiente para que el Señor mandara al profeta hasta otro país, a otro lugar. Tenía el corazón dispuesto para creer y no era judía. Jesús está pasando por este lugar y en este momento, ¿qué vas a hacer con él? ¿Algún pretexto que le llamas obstáculo? Los vas a tener, pero te das cuenta que ellos superaron los obstáculos y ellos alcanzaron, ¿sí?, la bendición de salvación, la bendición y la sanidad y la restauración. La mujer volvió con su familia, la mujer volvió con su trabajo y la mujer seguía a Jesús. Ellos tres siguieron a Jesús. Tu hermano nos enseñó que el joven rico tenía todo. Conocía la ley a la perfección. ¿Y qué personaje se puede presentar ante Jesús viendo los ojos diciendo todas estas cosas yo las hago? Porque lo hacía. Llevaba la ley desde la niñez, como dijo la hermana. Ya eran máster a los 12 años, conocían la ley de memoria. Cuando llega ante Jesús, ¿qué necesito para ser salvo? Ya él iba con un corazón de poder mirar a Jesús y decir: todo esto yo lo hago. Pero había algo que le faltaba, ¿verdad? ¿Sí? Como dijo el hermano, déjenme decirle, tenía un ídolo. Jesús les dice lo que tiene que hacer para venir, pero te fijas, no siguió al Señor. De los 10 leprosos, 9 no siguieron al Señor, pero Zaqueo, pero Bartimeo y la mujer de flujo de sangre siguieron al Señor. Cuando Jesús llega, cuando Jesús camina, algo va a pasar, va a impactar tu vida. Yo estoy maravillado cuando la persona ha creído. Y muchas personas dicen: yo creo, pero cuando se ve físicamente que la persona ha sufrido una transformación, entonces eso impacta la vida. Y cuando impacta la vida, que va a haber obstáculos y persecuciones por enemigos, lo va a haber. En cierta ocasión, dice, voy a terminar, estoy finalizando, estoy concluyendo. Mira, al finalizar, una serpiente empieza a seguir a una luciérnaga. No sé si sepan, tiene una lucecita. Y la empieza a seguir para atraparla, y ella está a punto de atraparla y brinca. Y va siguiendo, casi la alcanza y brinca. Cuando la luciérnaga se para y dice: bueno, serpiente, ¿por qué me persigues? ¿Acaso soy yo parte de tu dieta alimenticia? Pues no. ¿O te he hecho algún mal? O sea, ¿por qué me persigues? Pues no. Dímelo, pues es que no soporto ver tu brillo. Los hijos de Dios vamos a tener obstáculos, ¿sí?
¿Persecuciones por el enemigo? Sí. ¿Obstáculos? Con la ayuda del Señor, los brincáis. Nuestro hermano, que ahora me acompaña, he visto a través de los testimonios de él una transformación genuina, real. No es fácil. Nuestro hermano ha llevado una vida como lo que hemos hablado. Una vida sin Dios es una vida que quizás estés rodeado de gente, pero estás vacío. Quizás tengas dinero, pero qué pobre espiritualmente. Quizás crees tenerlo, la felicidad, en cosas que no le agradan al Señor, y te das cuenta que no hay ese vacío continuo y no has llenado nada, porque estás lejos del Señor. Pero cuando el Señor pasó, pues el camino, como dijo el Señor, mucha ayuda de él, una sí le creyó. ¿Y había obstáculos? Sí, pero la fe se ayudó a superar el Señor. Ahora yo te digo a ti, ¿cuál será tu pretexto? Jesús está aquí caminando, aquí en este lugar. ¿Qué vas a hacer? Si tú estás pasando por problemas de vida, si tú estás pasando por este tipo de enfermedad, si tú estás pasando, no sé, hermano, solo tú lo sabes, problemas con tu familia, con tus hijos, problemas de trabajo, problemas que están sucediendo dentro de lo que es, podríamos decir, tu condición en este país, yo no lo sé. Ellos es la muestra de que no se quedaron de espectadores. Uno se subió a una, otro arrojó su capa que representaba su sustento. Ese sí dejó todo lo único que tenía para seguir al Señor. La otra se arriesgó su vida para tocar aunque sea el manto. Hubo quien tenía todo y creía religiosamente que podía todo y no sirvió al Señor. No tú. Que no sea usted ese ejemplo, sino el ejemplo de 3 personas que cuando Jesús pasa, sí sucedió, nunca fue igual. ¿Por qué? Porque fue salvado, fue transformado, porque fue su vida totalmente restablecida. El Señor les bendiga en este caso. Su hermano dará llamamiento para aquellos que verdaderamente no se quieren quedar de espectadores y que dicen ya basta. El Señor está pasando por este momento, está pasando por tu vida. Analízalo, reflexiónalo, quita cualquier obstáculo, principalmente el de la mente, el que te dice mañana, el que te dice otro día, el que te dice no he podido aún, mañana quizás, otro día, no puedo, lo que tú quieras. Recuerda que el Señor pasa por tu vida y no lo rechaces porque puede ser tu última oportunidad.